palabra profética, tal como ha sido desarrollada y dada en toda la palabra de Dios, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Y me gustaría, mis hermanos, recordar dos cosas puntuales frente a la profecía bíblica. Y la primera de ellas, mis hermanos, tiene que ver con los cumplimientos. ¿Por qué reitero esto? Porque hoy vamos a continuar, como habíamos anunciado, con los pactos, y es necesario que veamos, y vamos a ver, porque que usted conozca los pactos, estoy seguro que sí, que ha leído, que tiene información, pero queremos ilustrar bien lo que implica esos pactos frente al presente y frente al futuro. Amén. Entonces es necesario que recordemos que la profecía tiene una característica clave, y es que no es de un solo cumplimiento, sino que una profecía encontramos que es dada para 2 o 3 cumplimientos en el plan perfecto del Señor, en la revelación que el Señor hace a través de las Escrituras. Esa característica es esencial. Y poníamos varios ejemplos, pero uno que vale la pena recordar tiene que ver cómo el Señor, después que permite la dispersión de Israel, luego los llama a reunirse. Amén. Recordemos, por ejemplo, que después del juicio de las cautividades y por boca de Jeremías dio esa palabra profética de que el pueblo volvería a reunirse, y se cumplió en el año 70. Amén. Dada la profecía de Jeremías, se cumplió en la época de Daniel. Eso lo podemos corroborar con los profetas mayores. Y también, mire que ese fue un primer cumplimiento. Vemos nuevamente el evento a nivel histórico en el siglo XX. Amén. Cuando en 1948 nosotros vemos que se proclama a Israel como nación delante de todo el mundo. Y recuerde que aun cuando ambos cumplimientos son permisividad de Dios para mostrar que su palabra es verdad y que Él cumple lo que dice, Israel aún sigue en desobediencia. Amén. Es decir, el Señor lo ha permitido, aún Israel estando en desobediencia, no adorando y glorificando el nombre del Señor. Pero la palabra ha tenido esos dos cumplimientos parciales. Y un cumplimiento total lo vamos a ver en el milenio, cuando no solamente el Señor entregue la tierra y otras promesas que tienen que ver con estos pactos de los que vamos a hablar hoy, sino que también ese pueblo va a adorar de todo corazón al Señor. Amén. Va a ser un pueblo obediente, sujeto, y que reconozca y le dé la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Entonces hablábamos de ese ejemplo, quería reiterarlo para ilustrar este punto. Y otro punto que vale la pena resaltar de la profecía tiene que ver con su contexto. ¿Cuál es el contexto de la palabra profética? Y siempre el contexto de la palabra profética, mis hermanos, fue la apostasía. Amén. Vimos en la clase anterior cómo Jeremías, cómo Ezequiel, por poner dos ejemplos, pero todos los profetas tocaron de alguna manera este tema, anunciaban una palabra, denunciaban el pecado, anunciaban juicios, proclamaba el deseo de salvación a la humanidad a través de la palabra profética. Amén. ¿Y cuál era la situación? Un pueblo extraviado, un pueblo que estaba adorando dioses falsos, un pueblo que estaba en rebeldía, un pueblo que estaba en desobediencia. Dios daba un mandamiento y ellos hacían exactamente lo contrario, o en muchas ocasiones hacían la voluntad de Dios a su manera y no como Dios lo demandaba. Amén. Y asumían que estaban adorando al Señor, que estaban rindiéndole culto al Señor, pero tenían un corazón rebelde y desobediente. Esa apostasía estuvo siempre allí en el momento cuando los profetas tuvieron que hablar de parte de Dios. ¿Con qué propósito? Que volvieran al Señor. Amén. Y no es diferente en este tiempo. Amén. Por eso estamos haciendo este diplomado. Amén. Porque estamos en un tiempo, dice la Escritura, que son los últimos tiempos. Y es un tiempo donde por palabra profética abunda, está en aumento la apostasía, y es necesario que la verdadera iglesia esté haciendo la labor profética, que es muy distante de ese mover de avivamiento y de buenas noticias terrenales que muchas iglesias están predicando porque están extraviadas.
La profecía bíblica está diciendo que es necesario que estemos atentos a las señales, que estemos atentos a los acontecimientos que están transcurriendo, que todos están allí anunciados como señales, primeramente de que el Señor viene pronto, pero también de que viene un tiempo de juicio. Amén. Vienen los 7 años de tribulación. Y si la iglesia, que es la que está con la palabra en la mano, que tiene la espada en la mano, no proclama esa palabra, ¿quién lo va a hacer? Amén. Entonces este es el contexto, esta es la razón por la que se abre un diplomado de geopolítica y profecía bíblica, para que nosotros estemos atentos, apercibidos y podamos ver cómo todo esto que hasta ahora estamos haciendo una retroalimentación de todo el plan del Señor y cómo lo trazó, cómo su revelación se ha abierto delante de nuestros ojos, tiene vigencia y es clave para lo que el Señor nos está demandando como pueblo de Dios. Amén. Esas dos cosas estuvimos haciéndolas, mis hermanos, pero también recuerde usted que estuvimos analizando y hablando sobre este tema clave que son las dispensaciones. Hablábamos en la clase anterior que desde el punto de vista de la teología está la teología de los pactos y pareciera que tiene que ver con lo mismo, pero hacíamos la explicación que la teología de los pactos nos habla simplemente de 2 pactos, el que tiene que ver con la ley y el que tiene que ver con la gracia. Y quienes utilizan esta teología interpretan las escrituras de manera equivocada, porque asumen que todas las cosas que están anunciadas por ocurrir en los últimos tiempos ya ocurrieron. Esa es una postura errada y por eso no es bíblica y nosotros no la seguimos. Se llama teología de los pactos. Pero en cambio tenemos la teología dispensacionalista, que es completamente avalada por la palabra de Dios. Y leíamos en la clase anterior Efesios, las citas que nos da el apóstol Pablo, haciéndonos entender que el Señor le plació hacer una administración de su palabra a través de los tiempos y de los eventos que iban a acontecer por dispensaciones. Amén. Y frente a esto de las dispensaciones, quiero recordarle 2 cosas, o más bien 3 puntos claves. No lo miremos como espacios de tiempo, acuérdense, mi hermano, en términos cronológicos simplemente, sino miremoslo como esa organización que el Señor le plació hacer en su casa, en su plan, en sus promesas. Amén. Las dispensaciones unas con otras, el hecho que tengan sus características exclusivas, cada una de ellas, no quita el hecho que las promesas y las responsabilidades que el hombre tiene en una pueden ser extensivas a otras dispensaciones. Amén. Y lo que en una se demanda puede extenderse también a otras. También es importante que sepamos que las dispensaciones no son un medio de salvación. Amén. No son medio de salvación. Desde la primera dispensación hasta la última, el único medio de salvación ha sido la fe en el Señor Jesucristo. Amén. Esa es la única forma de obtener salvación y vida eterna. Un corazón arrepentido, un corazón humillado, que obedezca la palabra de Dios como está escrita, que viva conforme a esa palabra y que evidentemente esté esperando y esté anhelando que se cumplan los tiempos allí escritos. Amén. Porque escritos están. Amén. En nuestra Biblia, en la palabra del Señor. Entonces, haciendo ese recorrido, queremos repasar esta porción, ¿verdad?, que tiene que ver con las dispensaciones, y estuvimos ya como haciendo una descripción general que ustedes seguramente conocen. A este cuadro que les presentamos les agregamos también con el fin de ir retroalimentando algunos eventos que vamos a ir analizando, esta parte de los juicios. Tuvimos la intervención acá, la explicación que nos hacía la pastora y quisimos ahí ampliar esto con el fin de que usted pueda ver bien cada una de estas administraciones de tiempo. Hablamos de esta primera dispensación que tiene que ver con la relación que el Señor estableció con Adán. Esa dispensación se le denomina la inocencia. Recuerde que se habló de esa dispensación, mis hermanos, y allí vamos a encontrar desglosada en esa dispensación 2 pactos, que es el pacto edénico y el pacto adámico. Algunos lo asumen como un mismo pacto. A veces entonces usted encuentra teólogos que dicen que son 8,
los pactos, otros dicen 7, pero es porque hacen de estos dos uno. Sin embargo, todo lo que acontece allí con el hombre, con ese tiempo en el que el Señor le dio a Adán primeramente de disponer de toda la creación, de hacer, de tener esa relación íntima y personal. Sabemos que vino el pecado, el hombre eligió pecar y en ese punto hubo un juicio y el hombre fue expulsado del huerto del Edén. Sin embargo, recordemos, y ahí vamos a mirar esas características que tienen que ver con el pacto. Ahorita con mayor detalle, el Señor, sin embargo, deja una promesa allí y es la simiente, amén, la promesa de un Salvador. Y así cada una de estas dispensaciones terminaron con un juicio, y la razón del juicio justamente siempre fue que el hombre no abrió su corazón para aceptar la voluntad perfecta de Dios. Amén. Siempre se trató del hombre contendiendo con el Señor. Siempre se trató del hombre yendo en contra de su voluntad, la voluntad divina, y haciendo su propia voluntad. Y vemos que fracasó, fracasó y fracasó. Aún así el Señor permitió un tiempo con unas características diferentes de pronto cada vez, pero con el mismo plan. Porque el Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. Amén. Entonces el Señor, a pesar que vemos en las Escrituras cómo administró de esta manera el tiempo y su relación con el hombre y desarrolló toda su revelación, amén, Él siempre ha querido que el hombre abra el corazón, que el hombre se disponga, que el hombre se arrepienta y reciba la vida eterna. Aún en este tiempo estamos en la dispensación de la gracia, y mire que aquí en este punto de la dispensación de la gracia queremos reiterar que el juicio o el evento con el que va a terminar esta dispensación es el arrebatamiento de la iglesia. Amén. La iglesia será sacada de un tiempo en el que vendrán juicios. Y es un tiempo que va a marcar una línea tremenda, mis hermanos, que va a causar un estupor tremendo, primeramente porque al igual que en los tiempos de Noé, cuando se anunciaba que iba a llover y nunca había llovido, anunciar hoy que un pueblo será levantado de manera sobrenatural y que muchos desaparecerán, es un evento que no tiene precedentes. Amén. Y para aquellos que sean testigos de esto, sobre todo la iglesia corrompida, la iglesia que está tergiversando las Escrituras, la iglesia que está poniendo en poco esta palabra, que es palabra poderosa para mantenernos avivados a nosotros como hijos de Dios y para guardar la salvación con temor y temblor, esta iglesia se va a quedar. Amén. Y quedándose van a tener que ser testigos y padecer esos juicios. Igualmente también las naciones que van a quedar allí, y sabemos que sobre todo el pueblo de Israel también va a tener un trato especial. Por eso le reiteramos, mis hermanos, que aquí es importante tener la claridad de que son dos programas: el programa de la iglesia y el programa de Israel. Algunos asumen que el tiempo con Israel está detenido por cuanto estamos en la gracia, pero por todos estos análisis que hemos estado haciendo hasta ahora, usted se podrá dar cuenta que no está detenido el programa con Israel. Por el contrario, el hecho o los eventos que están aconteciendo en este tiempo y lo que se está hablando y lo que se está predicando, la iglesia de Jesucristo es una evidencia de que viene lo demás, amén, que compete con el pueblo. Acuérdese también que el Señor está trabajando con Israel, aunque Israel no se aperciba, pero está cumpliendo todo lo que le ha dicho. Y reiteramos que en 1948 el Señor cumplió una palabra y fue recoger de la dispersión a ese pueblo y estipularlo como nación. ¿Quién lo hizo? Lo hizo el hombre, pero el Señor lo permitió, amén. El Señor lo dispuso así para mostrar que Él tiene cuidado de este pueblo y que cumple sus promesas aunque ellos estén en desobediencia. Amén. Y ahorita con los pactos vamos a mirar eso, que el Señor ha hablado, ha hecho esos pactos, y no es el hecho que con quien se haga el pacto no obedezca las condiciones del mismo,
como el Señor es el que los hace y son pactos incondicionales y son pactos eternos, no caducan, por cuanto Dios siempre cumple lo que Él promete. Amén. Entonces, esas características claves, téngalas ahí presentes para ahorita que miremos con más detenimiento los pactos que tienen vigencia en cada una de estas dispensaciones. Y usted va a hacer esa relación conmigo ahora que vayamos haciendo el análisis de ellos. Vamos a escuchar aquí. Bien, quisiera hacer una intervención en lo que respecta al programa de la iglesia y el programa de Israel. Cuando mi hermana Gina hablaba de que la escatología clásica siempre ha hablado de la suspensión del programa para Israel y el inicio del programa de la iglesia. Usted, me imagino que los libros que usted ha leído de escatología y se ha tomado cursos, eso es lo que se nos ha enseñado. Pero yo quiero que usted recuerde que una de las clases, en la parte introductoria, después de la segunda clase, hablábamos de que lo que respecta al programa para Israel, desde el punto de vista de la relación espiritual del Señor con Israel, está suspendido el programa. ¿Usted me está siguiendo? Amén. Pero en lo que respecta al proceso histórico del tratamiento de Dios con el pueblo de Israel, que corresponde a la soberanía de Dios aplicada sobre todos los reinos de la tierra, el Señor sigue tratando con todas las naciones, incluyendo Israel. La diferencia está en que en lo que respecta a Israel, el Señor está con su mano soberana, pero en un cumplimiento profético sobre Israel. Entonces hay que aclarar esto, que desde el punto de vista espiritual, acuérdense que cuando hablábamos de Mateo capítulo 23, antes de que el Señor Jesucristo diera el discurso del Monte de los Olivos, que lo encuentra usted en los 3 evangelios, pero en Mateo 24, antes de que el Señor dé ese discurso, en Mateo 23, el Señor le dice, hace lamento sobre Jerusalén y dice, vuestra casa os es dejada desierta. Amén. Y decíamos que cuando el Señor habla de la casa de Israel, se está refiriendo a su relación espiritual con el pueblo de Israel. Es decir, que ya el Señor no le va a hacer el llamado a la nación como nación para ese arrepentimiento como nación, amén, más sí como cada persona individual a través de la iglesia el Señor lo hace, porque de hecho la iglesia fue inicialmente judía, pasó a ser gentil, pero se han convertido judíos durante esta época de la iglesia. Pero a Israel en sí misma como nación, el llamado al arrepentimiento como nación, que es el tratamiento otra vez directo, espiritual con la nación, va a acontecer durante la tribulación. ¿Usted me está siguiendo? Que es cuando, dice la escatología, se reactiva el programa para Israel. Pero esto en lo que respecta a la relación espiritual, el Señor empieza a tratar a Israel con juicio, con el objetivo de que se arrepienta y vuelva al Señor, y eso va a acontecer a la mitad de la tribulación. Entonces, si usted lee el capítulo 11 del libro de Romanos, usted va a encontrar que efectivamente ahí se está hablando de la suspensión del programa con respecto a Israel, pero en lo concerniente a la relación espiritual, porque dice que fue desgajado del árbol. ¿Usted me está siguiendo? Y está hablando allí el apóstol Pablo de cómo nosotros, los gentiles, hemos sido injertados en el árbol. Pero dice la escritura que después Israel va a volver a ser ¿qué? Injertado. Es cuando la escatología se refiere a la reactivación del programa para Israel. Entonces tenga claro eso. O sea, no es que estemos rebatiendo la teología clásica en lo que respecta a la doctrina de los últimos tiempos, a la escatología, porque sí sigue suspendido el programa para Israel desde el punto de vista del tratamiento, reitero, espiritual del Señor con respecto a Israel. Amén. Y con la iglesia es que el Señor tiene el tratamiento en este momento, desde que inició la iglesia hasta ahora. Pero cuánto más el Señor tiene un tratamiento con la iglesia.
que antes del juicio de las cautividades, el Señor empezó un proceso de más de 200 años mandando profetas a Israel con el objetivo de que se arrepintieran de su apostasía. Usted recuerda, ¿verdad? Y hubo un tratamiento allí, un tratamiento hasta que ya se cumple el tiempo de los profetas posexílicos y el Señor les dice proféticamente que hasta que el Señor venga en su primera venida. En la primera venida, el Señor vuelve a tratar directamente con Israel desde el punto de vista espiritual, pero en esos 400 años que hubo de silencio, acuérdense que fue un 400 años de silencio espiritual, porque no hubo profeta allí, hasta que se cumpliera el tiempo en que el Señor Jesucristo viniera a darle la oportunidad a Israel de que se arrepintieran. Y acuérdese que Él vino primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero lo rechazaron hasta que usted encuentra en Mateo 23, aparece que el Señor dice: vuestra casa es dejada desierta. ¿Qué pasa con la iglesia en este momento? De la misma manera, estamos ya en los últimos tiempos. El Señor ahora tiene un tratamiento análogo al que tuvo con el pueblo de Israel. El Señor está mandándole a la iglesia que está en apostasía de la misma manera como lo estuvo Israel en todos esos siglos. La iglesia está en apostasía. Esa apostasía parte de finales del siglo XIX y empieza a extenderse durante el siglo XX y se empezó a agrandar, empezó a incrementarse, a crecer hasta finales del siglo XX, y tenemos este principio del siglo XXI con una apostasía creciente que va creciendo, hermano, y va a seguir creciendo porque la Escritura lo ha dicho así. ¿Cuál es el clímax de la apostasía? El anticristo. ¿Usted me está siguiendo? Y el falso profeta. Por eso usted lo ha visto que eso se va acrecentando, se va incrementando, porque así lo dice la palabra. Pero durante todo este tiempo el Señor ha estado mandando profetas. Y no los profetas que te profetizan bendición, prosperidad material, que es contrario a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios profetiza la apostasía, profetiza el crecimiento de la apostasía. Acuérdese usted que eso va en aumento, y la reducción de los verdaderos creyentes al 100, al 60 y al 30 por 1, el remanente. ¿Y qué ocurre? El Señor manda profetas, no esos falsos profetas que son también cumplimiento de la profecía, sino que manda a sus verdaderos profetas. ¿Cuáles son los profetas de Dios? Los que están predicando, aleluya, sobre estos finales de los tiempos, los que están predicando el cumplimiento de la palabra profética del Señor, de los últimos tiempos, de los juicios que se avecinan, aleluya, del arrebatamiento de la iglesia, para que la iglesia se santifique. Amén. Entonces, en estos últimos tiempos hay un tratamiento del Señor, como lo hizo con Israel en aquella época, antes de que viniera el juicio, sobre la iglesia. Y mire usted qué tremendo es que justo cuando se cumple la señal de la apostasía a comienzo del siglo XX en cuanto al incremento, y se sigue incrementando, justo a comienzo del siglo XX el Señor empieza a tratar de manera más fuerte, históricamente, de manera soberana, con Israel, por cuanto es la señal de la higuera para la iglesia, para despertar a la iglesia. Entonces, cada vez que usted encuentra un espacio como este, o en una iglesia, o de pronto usted entra en internet y encuentra ahí una predicación y le están hablando de los últimos tiempos, del cumplimiento de las señales, etcétera, es el Señor usando sus profetas, es decir, sus siervos santos que están basados en la palabra y que están observando la palabra profética más segura como antorcha que ilumina un lugar oscuro. Y ya se acerca el tiempo. Se acerca el tiempo. Es decir, mire cómo termina el periodo de la iglesia. ¿Qué me dice? ¿Con mensaje de qué? De juicio. De juicio. ¿Dónde están esos mensajes? En las Escrituras. ¿Dónde está el mensaje del juicio? Con que termina el arrebatamiento de la iglesia, termina con mensajes de juicios tremendos. Amén. ¿Y están escritos dónde? En las Escrituras. En Apocalipsis. ¿En dónde? ¿En qué parte de Apocalipsis? En los 7 mensajes a la iglesia. a las iglesias. ¿Usted me está siguiendo?
Entonces la dispensación de la iglesia también va a terminar con juicio para la iglesia apóstata que va a entrar al juicio de la tribulación. Pero la iglesia santa, sin mancha y sin arruga, va a ser levantada. Aleluya. Amén. El remanente va a ser levantado. Entonces yo quiero que usted esté observando los tiempos. Entonces hay un programa histórico que el Señor siempre ha mantenido. Ese programa con Israel sigue andando y se está acelerando. A comienzo del siglo XX se aceleró demasiado, muy fuerte, se sigue acelerando. Y Señor, si usted escucha las noticias, cada día más la profecía se va cumpliendo. Pero es el programa espiritual de la iglesia el que está marchando. Para cuando acabe el programa de la iglesia, arranque entonces, es decir, se active el programa para Israel, pero en el programa espiritual. ¿Está claro? Entonces mire cómo en el capítulo 11, solamente voy a leer unos versículos, usted encuentra allí justamente lo que estoy diciendo en lo que respecta a ese detenimiento del programa espiritual con respecto a Israel, pero con respecto a la iglesia usted lo encuentra allí. Pero ¿qué ocurre? El Señor ahí le advierte a la iglesia, le dice: no te vayas a envanecer, mira, no te ocurra esto. 19. Dice el versículo 19, el 18, no te jactes, 11, 18, Romanos 11, 18, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Porque fue necesario que Israel fuera desgajado en las dispensaciones que está hablando la maestra Gina, para que la dispensación de la iglesia se iniciara, el programa de la iglesia. 20, bien, por su incredulidad fueron desgajadas, la incredulidad de Israel, pero tú por la fe estás en pie. ¿Cuántos tienen fe aquí para estar en pie? Amén. Dice, no te ensorbezcas, sino teme. Acuérdese usted del libro de Hebreos, que es otra tremenda. El libro de Hebreos, hermano, es ese libro en el que hay una exhortación tremenda para la iglesia, pero partiendo del ejemplo de Israel. Vuelve y revise ese libro en casa. Y dice, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. ¿A quién está hablando? A la iglesia. Y dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, Israel, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás. Y la salvación no se pierde, dicen algunos. Amén. Se la has cortado. Vuelva al libro de Hebreos, donde claramente el Señor le hace esta advertencia a la iglesia varias veces. Y dice, y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, Israel, serán ¿qué? Injertados. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado, dice el 24, del que por naturaleza es olivo silvestre, y mira lo que dice, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, contra naturaleza, porque, hermano, la misericordia de Dios sobre el pueblo gentil que somos nosotros es enorme, es inconmensurable, es inmedible. ¿Cuánto más estos, quienes? Israel, que son las ramas naturales, serán que injertados en su propio olivo. Por cuanto Israel es el pueblo santo del Señor, lo escogió, le reveló su palabra, pero los gentiles siguieron en sus propios caminos, siguieron, Romanos capítulo 1, en su propia ¿qué? Concupiscencia. Amén. Entonces, ¿qué merecía un gentil? Nada, la muerte. ¿Merecía misericordia el gentil? No. ¿Merecía que el Señor derramara su amor? No, porque nunca, nunca jamás les importó la palabra de Dios. Romanos capítulo 1 lo dice. No les importó saber del Señor. Pero Israel, cuando el Señor le escogió, empezó a abrir su oído. ¿Usted me está siguiendo? A pesar de que hubo siempre un remanente. Un remanente, porque el pueblo siempre quiso irse a la idolatría. Pero en los gentiles, ¿qué encontramos?
pero la misericordia extendida. Entonces por eso el Señor a través del apóstol Pablo le dice eso a la iglesia. Pero mira lo que dice el 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. La iglesia ha sido arrogante. Desde antes que surgiera la iglesia católica, ya había personas, como les decíamos en la clase pasada, arrogantes, que decían, no, es Israel, mataron al Señor Jesucristo. Ellos fueron los que lo mataron, cuando quienes matamos al Señor fuimos todos, nosotros los pecadores. Y entonces hubo ese antisemitismo desde el principio, que se arraigó desde el catolicismo y continuó históricamente. ¿Por qué? Por ese envanecimiento que tuvieron algunos antes de que surgiera la apostasía en la iglesia inicial, y que después ya surgiera la iglesia católica, que no es apostasía, sino que ya es una iglesia corrupta. Y mira usted lo que dice, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. ¿Hasta cuándo? Hasta que haya entrado, ¿qué? La plenitud de los gentiles, es decir, hasta el último gentil, es decir, el último salvo dentro de la nación santa, que es la iglesia. ¿Cuándo va a venir el Señor Jesucristo por su iglesia? Nosotros no sabemos qué día ni qué hora, pero eso sí garantiza la Escritura, que el Señor sabrá y sabe cuándo va a entrar el último, que va a formar parte de la iglesia como nación santa eternamente, pueblo adquirido por Dios. Y ya cuando se complete, el Señor viene, pero esos tiempos perfectamente los tiene establecido el Señor, no nosotros. Y dice, y luego ¿qué? Todo Israel será salvo. ¿De qué está hablando allí? Está hablando de cómo se es reinjertado esas ramas naturales que fueron desgajadas. ¡Qué bendición! Amén. Por eso cuando el Espíritu Santo le revela esto a Pablo, él lo único que logra hacer al final es decir, 33, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Lo que puede hacer es maravillarse de la perfección, de la justicia, de la misericordia del Señor. Obviamente es redundante decir esto porque Él es perfecto. Ahora yo quiero decirte que cuando el Señor en Mateo 24 y bueno en las otras partes, Marcos 13 y Lucas 21, cuando da el sermón del monte de los olivos, cuando el Señor dice de la higuera, aprended la parábola, cuando su rama ya está tierna. ¿Qué está diciendo el Señor ahí? Le está diciendo a la iglesia que el programa histórico para Israel, su tratamiento en lo que respecta, es que una nación histórica, porque siguió siendo nación dispersa, eso sí, dispersa, pero al fin y al cabo para el Señor nación, porque nunca dejó de ser nación para el Señor, sino que en el juicio que el Señor derramó desde Deuteronomio y pesa sobre Israel y pesó desde esa época, sigue pesando. Pero cuando el Señor dice eso, que miremos, es porque está diciendo, yo sigo con mi mano soberana sobre Israel, pero su casa está ¿qué? Desierta. Y llegará el momento, y lo revela aquí el apóstol Pablo, llegará el momento cuando la dispensación contigo, iglesia, termine y yo reinicie el programa espiritual con Israel. ¿Eso quedó claro? Amén. Para que no vengamos a decir entonces, ya están enseñando que entonces el programa con Israel sigue activo. Sí, pero histórico. El que tiene que ver con Israel, porque ese programa histórico está profetizado en las Escrituras, en los profetas mayores y los profetas menores. El Señor dio palabra profética en lo que respecta a Israel. Miren que cuando Pablo está hablando de esto, hay una palabra profética para Israel que sigue marchando. Entonces mira cómo en las dispensaciones que explicaba mi hermana Gina, y que ahorita va a continuar, ¿de qué estamos hablando? Que la dispensación de la iglesia termina ¿con qué? ¿Con un qué? Juicio. Pero mi hermana no solamente se está refiriendo al juicio de la tribulación con respecto a Israel y los gentiles, sino también con respecto a la iglesia. ¿Cuál iglesia? La que está descrita en las 5 iglesias. La Odisea. No. Pérgamo. Éfeso, Tiatira, Éfeso, la Odisea. Amén. Juicio. O sea que también la dispensación de la iglesia termina con juicio. ¿Te me está siguiendo? Pero así como para Israel terminó
con juicio las dispensaciones anteriores, pero hubo siempre un qué, un remanente. Entonces, ¿tú qué vas a encontrar en las dispensaciones? Vas a encontrar juicio, pero vas a encontrar un qué, un remanente. El remanente, que es la iglesia, es sacado de esta tierra. Gloria al Señor, porque ya no se puede tener remanente aquí. ¿Por qué no se puede tener remanente aquí como en las otras dispensaciones? ¿Por qué? Ya lo dijimos en la clase pasada. Porque va a empezar el misterio de la iniquidad completo, sin que lo detenga el Espíritu Santo. Se va a dejar ruas que aplique toda su maldad, y va a haber una cabeza, que es el anticristo, sobre toda la humanidad. Y nuestra cabeza es ¿quién? Cristo. Luego, la cabeza que va a haber sobre la humanidad en ese momento, que es el anticristo, no puede estar la iglesia ahí con una cabeza que es Satanás. ¿Te me está siguiendo? Amén. Ay, pastora, pero y ahora entonces Satanás está, ahorita mismo está activo y la iglesia está aquí. Sí, pero la palabra claramente dice que no en toda su plenitud. Eso lo dice la Escritura. Llegará el momento en que el Espíritu Santo dejará de ¿qué? De ejercer el ministerio de restricción. El que lo detiene, que es el Espíritu Santo, quien lo detiene, para que entonces dé paso a todo lo que está escrito. No puede estar la iglesia. La iglesia tiene que estar con el Señor. Otra razón de que nos vamos antes. Amén o no amén. La iglesia se va antes de los 7 juicios de la tribulación. Todo lo que en la Escritura aparece y dejó el Señor plasmado, indican directamente, no por interpretaciones metafóricas, no, interpretaciones literales, que la iglesia se va ¿qué? Antes. Aleluya. Gloria a Dios. Bien, miren mis hermanos, cómo entonces con estas claridades, sí, porque efectivamente hablamos de ese programa y por eso tenemos aquí las características. No sé si logran ver que la primera columna tiene que ver con Israel y la siguiente tiene que ver con la iglesia. Viendo estas características, nosotros podemos realmente identificar lo que hemos estado diciendo. Primeramente, que son 2 programas diferentes que están funcionando de manera diferente en este tiempo. Tal vez la pastora nos hace la salvedad, ¿verdad? A nivel histórico están aconteciendo una serie de eventos, de sucesos, donde realmente se muestra el cumplimiento del tratamiento que Dios está haciendo con este pueblo. Pero estamos, la iglesia también, haciendo todo el trasegar que el Señor ha demandado, incluyendo el trasegar profético de la apostasía. Amén. La iglesia que está corrompida y que está, como ya hemos señalado, en aumento. Mire entonces cómo Israel, y leíamos justamente con la pastora el pasaje que es bien claro de Romanos capítulo 11, es la simiente física. Tenemos ahí ciertamente que aun cuando individualmente, y eso también lo hemos explicado, un judío recibe a Cristo, como ocurrió en la iglesia primitiva, inmediatamente ellos pasan a ser iglesia, ¿amén? Son creyentes, hijos de Dios, convertidos, hechos nuevas criaturas. Dejan los rudimentos de la ley y entran en el plan de la gracia, amén. Pero, y entran por tanto a ser simiente espiritual, tal como es la iglesia, y ahí lo tenemos definido. Sabemos que la nación, allá en las dispensaciones, hablábamos esto, ¿verdad? El Señor hace un llamado a Abraham, le promete hacer de él, de su descendencia, una gran nación, y hay unas relaciones de parentesco. Abraham, Isaac, Jacob, todas las tribus, hay allí el origen de esta nación de Israel. Pero la iglesia tiene un nacimiento espiritual. La iglesia nace de la conversión a Cristo, de recibirlo como el único Señor y Salvador, de saber y entender que todo lo que se había estado profetizando antes tenía cumplimiento en el Señor Jesucristo. Amén. Todo lo que se había explicado, analizado en la ley, era para que resplandeciera en el corazón del hombre la necesidad de un Salvador y lo pudiera aceptar, que lo pudiera identificar. Sabemos que el pueblo judío no lo pudo hacer. Y ya leíamos allí en Romanos que por su incredulidad. Amén. Por su incredulidad. Y quiero que mi hermano usted analice que justamente hay una iglesia corrompida, hay una iglesia que está extraviada porque se ha hecho incrédula. Amén. Se ha hecho ciega.
ha dejado de escuchar la voz de Dios, ha dejado de leer las escrituras, ha dejado de verla como esa palabra, ese ayo, esa necesidad de santificación para ir nuevamente, para echar atrás e ir nuevamente por los vanos deseos y las cosas que perecen. ¿Amén? Por eso la advertencia que leíamos ahorita es bien clara y es para la iglesia, porque la iglesia no puede retroceder o creer que porque haya un programa diferente, la salvación no se pierde y entonces ponga en poco la preciosa sangre de nuestro Señor. Amén. Mire que en Hebreos, justamente la pastora lo mencionaba y aquí tenemos el pasaje. Si usted lee Hebreos 10, allí del versículo 26 en adelante, mire que hay una advertencia, dice allí nuestras Biblias, una advertencia para el que peca deliberadamente, para que no, como pueblo de Dios, Iglesia de Jesucristo, seamos ligeros de pensar como se predica en muchos lugares. No es una idea antigua, no, porque eso lo dijo por allá San Agustín, lo reiteró Calvino y etcétera. No, es una iglesia que usted escucha, es una palabra falsa que se predica en muchas iglesias, y es que la salvación no se pierde. Amén. Y es una verdad que sí. Y mire cómo dice Hebreos, allí del versículo 26, dice, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, que es lo que tiene la iglesia, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino que queda una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Ya vimos por la dispensación de la gracia, justamente cuando la iglesia sea levantada, lo que le espera a la iglesia apóstata, que se va a unir con todas las religiones, etcétera, es esa horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego. Amén. Y dice también en el 28, y mire allí cómo dice que el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irreversiblemente. Eso decía la ley, y había allí un juicio para el que pecaba de esta manera. Pero mire que cuánto mayor castigo, dice la Escritura, pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia. Amén. Está diciéndonos la palabra de Dios que sí se puede caer de la gracia. Claramente está diciendo la Escritura esto. ¿Y cuándo nos caemos de la gracia? Cuando, dice aquí, pisoteamos la sangre de Cristo, pecando deliberadamente, creyendo que porque el Señor es bueno, maravilloso, es amor, como dicen muchos, entonces Él no puede hacer juicio del que peca, del que oculta, del que hace de la verdad una palabra vieja, antigua, como estas iglesias predican. Amén. Y resulta que la verdad del Señor Jesucristo es un estandarte que tenemos que tener nosotros bien levantado. Amén. Por cuanto se está cumpliendo cada palabra, cada profecía, cada una de las promesas del Señor. Y efectivamente sigue diciendo allí el autor de Hebreos, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Y reafirma luego esta exclamación, mis hermanos, en el versículo 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Está reiterando que hay un juicio al finalizar la dispensación de la iglesia, y mire cómo entonces esto marca una diferencia con respecto también al pueblo de Israel. Entonces, aquí en este paralelo que usted tiene, puede ver eso marcado. Allí tenemos justamente, sí, Israel es una nación, la nación que el Señor instituyó, pero la iglesia está formada por todas las naciones, ya lo hemos dicho, todos aquellos creyentes, todos aquellos que guardan la fe, y allí se cumple también parte de esa promesa, de ese pacto, que ahorita vamos a mirar, que se logró, que el Señor hizo con Abraham. El Señor le dijo que en él serían benditas muchas, todas las naciones. Amén. Y tiene que ver con la fe. Gálatas 3, Pablo afirma esto. Dice que todas las familias de la tierra reciben las bendiciones dadas a Abraham. Y tiene que ver resaltando esa fe que tuvo. Y por tanto, mis hermanos, si usted se ha preguntado, bueno, y Abraham, ¿dónde está la evidencia de que Abraham, Isaac, Jacob y todos los fieles allá del Antiguo Testamento son salvos
Pues la Escritura dice que son salvos por fe. Amén. Y usted se lee el libro de Hebreos allí, capítulo 11, que es el capítulo siguiente a este que estamos leyendo, y se da cuenta que todos ellos en su corazón vivieron, en su manera de testificar de que Dios era fiel, vivieron conforme a esperar estas promesas. Dice el libro de Hebreos que las saludaron de lejos, pero que murieron esperándolas. Amén. Y por lo tanto vivieron, hermanos, santificándose. Vivieron guardándose para el Señor, no contaminándose. Y ahí está el testimonio poderoso cumplido allí a través de estos siervos. Israel como nación, ya estamos diciendo, inicia con Abraham, y la iglesia como tal a nivel de la constitución de la iglesia existe en este presente siglo. Sabemos que desde que es predicado el evangelio y se recibe por fe la gracia del Señor Jesucristo. Israel, dice, es condenado nacionalmente por la muerte de Cristo, aunque será salvo por ello. Ya la pastora hace referencia a esto. Tiene que ver con los eventos históricos que acontecieron en aquel tiempo en que el Señor murió a mano del juicio que se le hizo allí. Pero como bien explicaba la pastora, el Señor se crucificó no por los judíos solamente, sino por los pecados de todo el mundo. Amén. Y ya leíamos en Hebreos, no hay otro sacrificio. Amén. No hay otro sacrificio. Lo hizo el Señor. Por tanto, el que peca deliberadamente pisotea voluntariamente la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a que el Señor murió y que creímos muchos, está la iglesia y es salva para aquellos que perseveran, tal como acontece para las otras dos iglesias que no mencionamos ahorita en Apocalipsis, capítulo 2 y 3. Mire cómo para Israel Cristo es el Mesías, pero no en este tiempo, aún no lo han reconocido como tal. ¿Cuándo se va a cumplir esta palabra que lo reconozcan en él? En la tribulación. Amén. Y le van a honrar y le van a dar gloria y honra como rey en el milenio. Mientras tanto, para la iglesia, Cristo no solo es el Salvador, sino el Señor y el esposo. Amén. Por lo tanto, ¿cuántos están esperando que se cumplan esas bodas? Gloria a Dios. Ahí en el cielo vamos a ver eso. Cuando ya hemos dicho, el Señor nos levante y nos lleve ese culto celestial allá. El Espíritu Santo vino sobre algunos, sobre siervos del pueblo de Israel, a quien le placía usar como instrumento de predicación, de exhortación, de enseñanza, de manifestar su gloria. Pero en la iglesia, mis hermanos, el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. Y es terrible que nosotros como iglesia despreciemos eso cuando empezamos a escuchar y a vivir conforme a las concupiscencias de la carne y del espíritu de error que ronda la iglesia en este presente siglo. Amén. Estamos también despreciando ese regalo poderoso, y es que el Espíritu Santo mora en nosotros, que nos orgulla de pecado, justicia y de juicio, que nos santifique y que nos use, dándonos a través de esos dones que derrama el Espíritu Santo, que nos use para el servicio a la obra de Dios. Amén. Eso acontece con la iglesia, plan del Señor para testificar lo que Él puede hacer, ha hecho y quiere hacer también. El sistema para atraer a la santidad al pueblo de Israel, el Señor lo estableció a través de la ley. Y ya veíamos la dispensación de la ley. Inició allí con los mandamientos a través del siervo Moisés, por eso es la ley mosaica. Y veíamos esa dispensación que termina con la crucifixión del Señor. Ya explicábamos en la clase anterior cómo por eso el Señor Jesucristo dio testimonio de que Él era Dios cumpliendo cada una de las cosas que determinaba la ley. ¿Quién había podido hacer eso antes? Nadie. Amén. No fue posible. El Señor dio testimonio de ello por su santidad y por estar sujeto al Padre, dice la Escritura. El sistema de la iglesia es la gracia, pero mire que la ley no está abrogada, por cuanto sigue siendo un ayo, mis hermanos. Amén. Sigue siendo un llamado, sigue siendo un testimonio de la santidad de Dios. Y nosotros como iglesia tenemos que estar
estamos atentos a la ley de Dios cuando creemos que desde Génesis a Apocalipsis todo es palabra de Dios. Amén. Y cuando nos hace un llamado a vivir conforme a lo que allí está escrito. Y cuando nos dice también la Escritura que demos buenas nuevas de lo que allí está escrito. Entonces, sí, estamos bajo el sistema de la gracia, pero no podemos poner en poco todo lo que el Señor antes hizo, aún con Israel, porque bien leíamos allí en Romanos. Amén. Nosotros, a través de lo que ha acontecido con Israel, tenemos un testimonio. Y también la iglesia para Israel se hace un testimonio. Entonces no podemos despreciar todo el plan del Señor. Tenemos allí el discurso de despedida en el Sermón de los Olivos, el Señor hablándole a Israel de los tiempos de tribulación. Mire que el Señor no dejó de advertir. Siempre que estuvo predicando, estuvo haciendo esa invitación a este pueblo, por cuanto ya citábamos allí que efectivamente el Señor vino a salvar a ese pueblo. Amén, a traer las buenas nuevas. Primeramente a la casa de Israel. Eso no invalidaba que otros recibieran. Pero el Señor tenía el propósito de que ellos abrieran los ojos. Y que venían tiempos de juicio. Que no solo el Señor lo dio a conocer en los evangelios. Sabemos que a través de los profetas del Antiguo Testamento están expuestos esos días. Días de la ira, días de juicio. Amén. Días de desesperación, testificaron los profetas. Y tenemos para la iglesia el discurso del aposento alto donde el Señor, ahí en el Evangelio de Juan, habla de lo que habría de acontecer en estos últimos tiempos. Y cómo era compromiso, mis hermanos, de la iglesia santa, sin mancha y sin arruga, de permanecer así, testificando el amor de Dios, predicando para salvación y vida eterna. No para otra cosa. No hay otro propósito, no hay otro plan, no hay otro tema. Amén. No hay otro. Y mire que mi hermano Luis me comentaba ahorita en la tarde, predicándole a su madre, su mamá, mi suegra es inconversa. Y hoy recibió la llamada de ella, él siempre está llamándole y predicándole, y él le dijo, bueno, que me gozo que me hayas llamado, porque me gusta compartirte las buenas nuevas de Cristo. Y sale y dice, ah, bueno, hijo, entonces, Cristo en el desayuno, Cristo en el almuerzo, Cristo en la cena, todo Cristo. Y le dice el hermano Luis, y en las meriendas también Cristo. Amén. Porque son las buenas nuevas. ¿De qué más vamos a hablar, hermano? ¿Cuántos aman las almas de los familiares en converso? Entonces, ¿de qué más le vamos a hablar? Si no es de que hay salvación y vida eterna en el amor del Señor Jesucristo y que es necesario aceptarlo en el corazón, que es necesario dejar el pecado. Porque anhelamos ver a nuestros familiares, a nuestros compañeros de trabajo, de estudio, a esos que les predicamos, los anhelamos que estén con nosotros en la presencia del Señor, amén. Anhelamos que puedan gozar de esas promesas. Y bueno, y aún si no reciben este tiempo y viene el Señor, anhelamos que esa palabra que entró allí por el oído y que seguramente quedó allí haciendo ruido, de una vez haga efecto cuando la iglesia sea levantada y vengan esos juicios y no tengan otra cosa que hacer que arrepentirse. Amén. Y perder la vida ahí, pero se van a ser parte de esas multitudes que van a subir en estos tiempos. Esa es la victoria, mi hermano. Amén. Esa es la victoria de la iglesia. Y por eso el Señor habló de esto, mis hermanos, para que, dice aquí, estamos reiterando, la iglesia estuviera percibida, no distraída. Amén. Para que estuviera percibida de dos maneras. Una, santificándose, no dejándose contaminar, no dejándose engañar. Y dos, reitero, predicando la palabra como está escrita. Mire que tenemos para Israel la promesa de retorno. Ahorita poníamos el ejemplo cuando hacíamos el repaso de las características de la profecía. El Señor prometió a Israel el retorno a su tierra como nación. Y hemos visto en la historia un par de cumplimientos parciales de ello, pero esa promesa completa será cuando se arrepienta, mis hermanos, gracias a esos juicios. Gracias a que ahí serán abiertos los ojos de este pueblo, a que el único Rey, Señor y Salvador es Cristo. Amén. En ese tiempo donde ya comentábamos ahorita, la cúspide de la apostasía será el anticristo, el falso profeta. Y dice la palabra ahí en Apocalipsis y en Daniel que cometerá este personaje la abominación desoladora, hacerse como Dios. Amén. Tomar el lugar de Dios.
y esto será abominación desoladora para este pueblo, por cuanto se abrirán sus ojos y rechazarán al anticristo y entenderán que estuvieron ciegos negando el amor del Señor Jesucristo. Pero para nosotros, mis hermanos, el retorno, la promesa es de ir a las moradas celestiales. Mire cómo allí se va marcando ese programa. Amén. Cómo no es lo mismo hablar de los pactos en cuanto al cumplimiento con el pueblo de Israel y en cuanto a los cumplimientos con toda la humanidad cuando son eternos, condicionales, y tiene que ver con la iglesia, también tiene que ver con las naciones, como explicamos en la clase anterior. Bien, también decimos que Israel tuvo el sacerdocio levítico, pero hay un mejor y suficiente sacerdote que es Jesucristo, y somos nosotros hechos también sacerdocio, dice la Escritura. El matrimonio, dice allí, Israel fue una esposa infiel. Ahí en los profetas, Jeremías, Ezequiel, usted ve cómo el Señor le habla fuertemente al pueblo, tanto al reino del norte como al reino del sur, y declara todas esas abominaciones que se fue a hacer al fornicar con ídolos, con dioses falsos, mostrando la infidelidad del pueblo. Por lo tanto, no pudo el Señor desposar una esposa infiel, y el Señor preparó una esposa, la iglesia, la ha preparado, amén, la ha preparado. ¿Cuántos son esposas? Ese pueblo santo, ese pueblo irreprensible que va a subir a la presencia del Señor. Entonces, estas características nos ayudan a tener un acercamiento a cada programa que vamos a ir mirando mejor con los pactos. Sí, quiero hacer una aclaración en lo que tiene que ver con el sistema de la ley, el sistema de la gracia y el discurso de despedida. Amén. La diferencia, Israel tuvo el sistema de la ley mosaica, lo tuvo y está bajo la ley. Amén. Amén. Y estamos en la gracia. Entonces, para que diferenciemos un poco, cuando el Señor habla de la gracia, es la iglesia. La iglesia está bajo la gracia, no bajo la ley. Y estamos en este periodo en que se ofrece esa gracia para todo el que la quiera. Es decir, que desde el punto de vista temporal, dispensacional, como bien plantea mi hermana Gina, estamos en la dispensación de la gracia. No es que toda la humanidad está bajo la gracia, como lo diría un católico, sino que estamos en una dispensación donde la gracia se ofrece. ¿Está siguiendo? Y el que entre a la gracia, porque entra a ser parte del cuerpo de Cristo, pero el que está inconverso está bajo la ley. Amén. Está bajo la ley. Igual que Israel está bajo la ley. Igualito. Y o sea, el que está cubierto por la gracia es la iglesia, los convertidos. Pero toda la humanidad está ahora en la dispensación de la gracia, en el sentido en que para ella está disponible la gracia. Pero el que no recibe la gracia está bajo la ley. Y el que caiga de la gracia queda bajo la ley. La iglesia apóstata está bajo la ley. Y la Escritura dice que la ley produce ira. Usted lee en Romanos capítulo 4, versículo 15. Por eso cuando el Señor le habla a las iglesias de Galacia y le dice: de la gracia habéis caído, porque ellos se regresaron a las obras de la ley. Pero cuando el apóstol Pablo decía esto, no estaba diciendo solamente que ellos regresaron, ¿verdad?, a los rituales del Antiguo Testamento, no solamente. Se está refiriendo principalmente a que ellos regresaron a creer que por obras podían ser salvos. Y todo aquel que no está bajo la gracia considera que puede ser salvo o que está bien delante de Dios porque hace obras. Y si no, usted pregunte: pero yo soy buena madre, buen hijo. Obras, ¿verdad? Yo no mato, yo no robo. Obras. Entonces hay que aclarar esto. La dispensación de la ley terminó desde el punto de vista temporal, porque el Señor abrió el tiempo, la dispensación de la gracia. Pero en cuanto a la aplicación de la ley, que es la palabra de Dios, sigue vigente. Para aquellos que no reciben la gracia, gentil, para Israel, que rechazó la gracia en Cristo Jesús. Y esa ley es la que se va a derramar, va a juzgar. Por eso dice que la ley produce ira.
hermano. Y va a estar hasta el trono blanco. Amén. Va a estar hasta el trono blanco. Cuando la palabra dice que se abrieron los libros, asumimos que estaba el libro de las obras. Es decir, tu vida, la vida de los inconversos. Porque nosotros vamos a ir al tribunal de Cristo, amén. La vida del inconverso. Pero el Señor habla de libros y dice, y el otro libro, que es el libro de la vida. Dentro de esos libros, yo considero, la Biblia no lo dice, pero creo firmemente que está el libro de la ley. ¿Me está siguiendo? No lo dice directamente, pero sí claramente dice que el que no está bajo la gracia, la ira de Dios está sobre él. Y la palabra dice que la ley produce ira. Entonces, en los mandamientos del Señor, su ley va a estar allí para que esa persona sepa que tenía que cumplir esa ley. No la cumplió, pero está el libro de la vida. No recibió la gracia, por lo tanto su destino es el lago de fuego. Y vuelvo al punto de la iglesia apóstata. La iglesia apóstata se apartó de la gracia, cayó de la gracia, porque todo el que se desliga de Cristo y de su palabra santa cae de la gracia. Y por eso va a haber venir juicio sobre la iglesia apóstata, porque está bajo la ley, quedó bajo la ley, ya se desligó de la gracia. Amén. Tiene una falsa fe, no la fe bíblica, de la que hablaba mi hermana Gina, porque cuando en Hebreos se está hablando, en el capítulo 10 que ya leí al final, ¿qué dice el capítulo 10 al final? Usted lee antes de que el escritor de Hebreos empiece a hablar de la fe, que es todo el capítulo 11. Y bien, mi hermana Gina hablaba de que esa fe es la fe para salvación, la fe de nuestra mirada puesta en el galardón, que es nuestra partida con el Señor Jesucristo a la Nueva Jerusalén. Mire cómo dice el capítulo 10 versículo 35, dice: no perdáis pues vuestra confianza, es decir, vuestra fe, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia. ¿Cuántos tienen paciencia? Aleluya. La iglesia apóstata perdió la paciencia y se dejó engañar por el diablo, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis ¿qué? La promesa. Y dice el 37, porque aún un poquito el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Cuando está hablando de un poquito y el que ha de venir vendrá, está hablando de arrebatamiento de la iglesia, que es la promesa de la que habla mi hermana Gina ahí. Es decir, ¿cuál es la promesa para nosotros? Esa. Un poquito y el que ha de venir vendrá, porque le está hablando a la iglesia. Este no es segunda venida, este es arrebatamiento de la iglesia. Y dice, mas el justo vivirá ¿por qué? Por fe. Y dice, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Es decir, si apostata de la fe genuina. La fe, ¿cuál fe? La fe para salvación. Porque la iglesia apóstata dice que tiene fe e incluso la confesión de fe. Esa no es una fe bíblica, mi hermano. Eso es una fe mundana, eso es una fe humana. Es una fe puesta en lo corruptible, en las cosas materiales, en las cosas efímeras. Y esa no es la fe bíblica. La fe bíblica está ahí. Pues está en muchas partes de la escritura, pero me refiero específicamente, aquí habla el autor de Hebreos al final del capítulo 10. Dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que ¿qué? Tienen fe. ¿Pero para qué? Para recibir un carro, una casa, la presidencia de la república, el senado. No, fe para preservación del alma. Y en el capítulo 11 entonces pasa el autor de Hebreos y dice, bueno, ahora te voy a definir todo lo que es fe. Te lo define y te lo resume en el capítulo 1, pero después te lo extiende y te lo describe con cada uno de los que tuvieron fe. ¿Fe para qué? Para preservación del alma, porque todos iban con su mirada puesta tras un galardón. ¿Cuál es ese galardón? El galardón que esperaba Abraham. ¿Qué dice el versículo 10? 11:10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ahí está la fe del creyente. Y mira que antes en el capítulo 10 le habla a la iglesia de estos judíos y les dice que sufriste el oprobio, sufriste aún el despojo de vuestros bienes. Dice allí en el capítulo 34, ¿y por qué sufriste? Pero sufriste con gozo
Dice el versículo 34 al final, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Esa es la fe bíblica. Amén. Esa es la fe que Satanás ha querido arrancar de los púlpitos, de las iglesias, para que la fe del verdadero creyente se mueva hacia una fe efímera, una fe humana, una fe mundana. ¿Qué diferencia hay entre una persona que no conoce a Cristo y tiene fe? Porque dice, me va a salir el trabajo, me va a salir esto, y yo sé que yo tengo confianza, etcétera, en sí mismo, o en algunas cosas que puede hacer, porque regresan a las obras. La iglesia apóstata está en las obras. Entonces hagamos cosas, pongámosle el manto ahí, hagamos un arca y pongámosle un manto y pongamos una espada. Y ven y te oro, hermana. Entonces se arrodilla y le pone la espada ahí. El apóstata Motesi hace eso. Y hagamos cosas. Y pongamos las cosas aquí, las promesas, traigan las promesas. Y unjamos. Y entonces le echan un montón de aceite. Obras demoníacas que terminan siendo agüeros demoníacos, brujería. Y el 31 de diciembre vamos hermano, escriba todo. Y ahora salimos allá afuera de la iglesia y quememos todo eso. Y hagamos una oración. Brujería, obras. Pero no cualquier obra, obras de brujería, hermano. Y usted analiza esto, entonces, ¿qué hago? Ponga una, ya le doy la palabra a mi hermana, porque tengo que darle el micrófono para que salga allá. Pongámosle la casa que usted quiere, el carro que usted quiere. No voy a poner un carro pequeño, una cosa, no. Y péguelo detrás de la puerta y cada vez que se levante, usted ore ahí. Porque no se levante madrugada a orar para clamar, para ser digno de escapar de todo lo que ha de venir en esta tierra. Amén, amén. Y ayune, hermano, ayuno de obras. Hermana, no tengo trabajo, vaya y ayune y diga, sí me va a dar el trabajo. Usted, ay, pastora, pero es que necesito trabajo. ¿Sabes que el Señor tiene cuidado de tu necesidad? Y necesito que tu casa se está cayendo en pecado, tus hijos están fornicando o están en el mundo. Y tú ayunas para que el Señor te dé un trabajo de la comida que perece. Y si se murieran tus hijos en ese momento, se van al infierno. Y consigues el trabajo al día siguiente, pero tienes 2 o 3 almas en el infierno, una. Usted me está siguiendo. ¿Dónde está la iglesia? Está bajo la ley. La iglesia apóstata, la iglesia que está perdida. Y tiene la mirada puesta en las cosas materiales. Pero la verdadera iglesia tiene la fe puesta en Cristo, mi hermano. Tiene la fe puesta en Cristo. Y sabe que a la iglesia verdadera no le importa que sea despojada. Sabe de qué es lo que el Señor puede despojarnos y nos puede doler, de la salud y de la vida física. Pero sabes que tenemos una morada eterna en el cielo, aleluya. Y eso es lo que la iglesia debe aprender. Por eso es que tenemos pruebas. Pero aún en medio de la enfermedad salemos allá. Ay, pero restáurame, Señor. Y mira, y ayunamos para que se levante entonces el enfermo. Estoy diciendo que no oremos por la enfermedad. Pero ¿qué te sirve? Como le dije a un estudiante que es mío, no creyente, pero se me acercó a la universidad a decirme, ay, pero yo tengo diabetes. Y yo les prediqué. Después de la predicación vino el diablo a hablarme a través del estudiante, a decirme, pero y yo tengo diabetes de niño. ¿Y dónde está el amor de Dios? Yo le hablaba del amor de Dios. Yo decía, el amor de Dios está hasta en el aire que tú respiras y que te levantas todos los días. Sí, ahí también, hasta en la vida física está el amor de Dios, pero principalmente en la vida eterna. A Job el Señor le quitó la salud y Satanás sabía. Le quitó primero todo lo material, después le quitó los hijos. ¿Y qué le dijo al final? Mira, quítale la salud, toca su cuerpo a ver si no. Pero Job, un creyente, salvo, hijo de Dios, representante de la iglesia de Cristo verdadera en este tiempo, que aún no le importa que la salud se sea quitada, pero yo sé que mi Redentor vive. Aleluya. Y he de verle. Amén. Y yo, cuando este estudiante me dijo, yo sentí que Satanás vino como un garrote porque acaba de predicar en el salón. Y yo lo miré así, yo le dije, ¿sabes qué? ¿De qué te sirve estar sano si tú no tienes a Cristo en tu corazón y eres salvo? Y le prediqué otra vez y le dije, tu alma es lo más importante, mijo. Si murieras hoy, ¿a dónde irías? ¿Al cielo o al infierno? Si hay infierno, ¿sabe? Y si hay cielo, si hay morada eterna. Le dije, mira, una enfermedad, Dios puede sanar tu enfermedad. Claro que tiene el poder para sanar tu enfermedad, pero primero quiere sanar tu alma. Amén. Pero lo que nos enseña en la predicación de la palabra en la iglesia apóstata es, sé todo sano, sé todo próspero, sé todo. Pero nada de todo salvo, porque no te predican el evangelio de arrepentimiento de pecados.
Y todo el mundo anda buscando un milagro físico, hermano. Esa no es la fe bíblica. Amén. Esa no es la fe. El Señor vino para salvar nuestra alma. Y la iglesia tiene que predicar esto, hermano. Y vuelvo y digo, en este tiempo que está haciendo Satanás, engañando a la iglesia para que se suba el poder. ¿Cuál poder? Si todos los elementos serán quemados. Y si todos los elementos serán quemados, oh, cómo no andaréis en santa y piadosa manera de vivir. Si está a la puerta para destruir todo. ¿De qué te sirve una curul? ¿De qué te sirve? Le hablo a todos los que están viendo en televisión y están buscando la presidencia y la curul y el senado. ¿De qué te sirve si el Señor está a la puerta y va a venir fuego sobre esta tierra? Va a venir juicio. La iglesia tiene que ser estremecida, hermano. Tiene que ser estremecida. ¿O te parece poco la salvación? Está en juego. Porque el que no tenga la mirada puesta en el Señor, el que no tenga puesta la mirada, lo que acabamos de leer, porque aún poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que tenemos la fe para la preservación del alma. Aleluya. Así que deje de usar el púlpito para estar predicando de políticos y de cosas. Deje de usar eso, hermano. ¿Sabes qué? Poco tiempo. Predique de salvación, predique arrepentimiento, predique que estamos en los últimos tiempos, predique de los juicios. Haga como Noé, hermano. O está cerca el Señor, o está el juicio a la puerta. ¿Y cómo vas a estar predicando de que vote por este, vote por esto? ¿Cómo pide el carro? Pide esto, hermano. Inmundicia y shalabasoja. Inmundicia. Satanás entronizado allí para que los que están allí lleguen perdidos y salgan perdidos. Doble hijo del infierno, aleluya. Despierta, iglesia. Eso que el Señor está diciendo, despierta. Porque escuchan esta palabra y se quedan quietos. Y escuchan y dicen amén. Pero cuando llegan allá a la iglesia siguen haciendo lo mismo. Y el Señor diciendo, ya estoy en la puerta. Y el diablo te dice, todavía no viene. Oh, tesalónico, es exagerado, apocalíptico. Y luego viene el diablo y manda y pone un video chimbo ahí, un video o una foto ahí con un Photoshop diciendo, sí, mira las señales del fin. Y es un fraude. ¿Quién hace eso? El diablo. Pero puede haber 40,000 fraudes. Pero que las señales están cumplidas y viene pronto y está a la puerta. Amén. ¿Cuántos creen que está a la puerta? Y hay tiempo para arrepentirse. Hay tiempo para decir, Señor, no he predicado lo que yo debía predicar. He puesto mi mirada donde no debía. He mentido. Perdóname. Si hay tiempo, hermano, si hay tiempo. La gracia está disponible. El trono de la gracia está abierto 24 horas del día, hermano. Y si un apóstata se arrepiente, hermano, segundos antes de que suene la trompeta, aleluya, el Señor le perdona y se levanta, aleluya, en gloria. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Una parte. La segunda parte del discurso, sí. Aleluya, me disculpan. Pero no podía resistir el fuego ahí, mi hermano. Y cuando llegué tenía una tortícula y ya se me está quitando, aleluya. Mire, mi hermano. La escatología clásica dice que este es el discurso, como dice mi hermana, aleluya, sí. ¿Por qué? Porque todo lo que está en este discurso le compete a Israel y a la iglesia apóstata. Porque para eso el Señor le dijo a los discípulos, amén, para que estuviéramos apercibidos, y eso es lo que estamos viendo, cuando veáis, viéndolo. Y el discurso de despedida, cuando el Señor partió, fue el aposento alto, donde Él habla de la venida del Espíritu Santo, del Consolador, todas estas promesas hermosas, ¿verdad? Pero la principal, cuando comienza su discurso, Juan capítulo 14, versículo 1, dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Aleluya, a mí me encanta ese versículo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, claro que se iba a ir, y os prepararé lugar. Vendré otra vez y os tomaré hacia sí mismo, porque nos va a tomar hacia Él. Aleluya, nos va a traer hacia Él.
en las nubes, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así comienza el discurso del aposento alto, la promesa de la que hablaba mi hermana Gina, es decir, el arrebatamiento de la iglesia. Amén. Pero este discurso, como señales, fue dado también a la iglesia. Como eventos que vivirá Israel, fue dado a Israel. Despedida para Israel, porque fue de juicio la despedida, amén. Desde Mateo capítulo 23, antecito, el último versículo antes de dar este discurso. Pero para la iglesia, ¿es discurso de qué? De señales. Y de señales. Por eso el Señor habló de falsos cristos. ¿Cuántos hemos visto falsos cristos? Amén. ¿Cuántos han visto? Yo soy Cristo, ¿verdad? ¿Cuántos han visto eso? Usted puede hacer una lista. Miranda. Usted encuentra listas. Y ahora la esposa que dice que es la Espírita Santa. Los gnósticos son los que dicen eso. Hace rato que los gnósticos dicen la Espírita Santa. Ve usted, sin embargo, cuando el Señor Jesús hablaba de los falsos cristos, no solamente se refería a los cristos que se levantarían, como todo lo que usted ha visto, y en la India hay no sé quién y no sé quién. Usted hace una lista y la encuentra, usted entra a internet y la encuentra. Sino de los falsos cristos predicados en las iglesias. ¿Qué Cristo te predican en tu iglesia? Esos son falsos también, hermano. Falsos cristos predican. La gente sale y se lleva una idea de Cristo que no tiene nada que ver con las escrituras. Es un falso Cristo. Amén. Pero sabemos que el clímax de los falsos cristos es el anticristo. Pero mira que cuando el Señor habla en Mateo 24, habla en plural, Cristos. Porque está hablando de señales antes de que acontezca los 7 años de la tribulación. Y habla de falsos profetas, que también hemos visto cantidad, y tiene modernos ahora, Ana Méndez, ¿verdad? Maldonado, Benijín. Falsos profetas modernos, Ronnie Chávez, todos los apóstatas que están profetizando. Ay, pastor, no mencione nombres propios. Déjame decirte que la palabra de Dios menciona nombres propios, Himeneo y Fileto, Alejandro. Ay, pero eso eran cartas personales, privadas, que el Señor le mandó a Timoteo. Es tan privado que quedó escrito y toda la humanidad lo puede leer. ¿Le parece eso privado? Todo el mundo se enteró. ¿Para qué me van a decir que no? Que eso no se puede decir en público, porque el Señor se lo dijo a Timoteo. Sí, se lo dijo y está escrito, y todo el mundo descubrió que Alejandro era un falso profeta, y Himeneo y Fileto. Todo el mundo, que todavía yo lo estoy diciendo. Privado es que hubiera guardado la carta, hubiera quedado guardada por allá y nunca nadie se enteró. No, el Señor tiene que sacar a la luz los falsos profetas para que la gente no siga escuchando las blasfemias y las inmundicias que predican y profetizan. Pero el clímax de los falsos profetas es el falso profeta, la segunda bestia. Usted me está siguiendo. Habla de guerras y rumores de guerra. Pero lo que va a haber durante la tribulación no son rumores, hermano. Van a ser guerras que no van a acabar, como dice Daniel, hasta el fin de las devastaciones. Amén. Entonces, mire que este discurso del Monte de los Olivos es un discurso de despedida para Israel, pero para la iglesia también, porque evidentemente la iglesia viviría esas señales antes del arrebatamiento. Quiero que entienda eso, amén. Estamos haciendo puntualizaciones a partir de lo que el Señor nos ha revelado, porque la escatología clásica dice estas cosas y la dice así, y sí es cierto, pero hay que ver las cosas en un espectro mucho más grande, amén, que es lo que estamos diciéndole. La promesa del retorno es que segunda venida, y para nosotros arrebatamiento, como dice mi hermana Gina. Por lo tanto, si la segunda venida le compete a Israel, porque verán que al que traspasaron. ¿Cómo el rapto puede ser al final de la tribulación? Un absurdo, ¿verdad? No puede. Esa es otra prueba de que son dos eventos totalmente distintos y separados en el tiempo. Gloria al Señor. Y tuvo un sacerdocio, y somos, ¿por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo? Por la eternidad. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Bien, mis hermanos, miren que la idea
aquí es tener esta claridad para poder entonces nosotros tener una visión adecuada para la interpretación de la profecía, de lo que tiene que ver con los pactos. Amén. Sin embargo, quisimos hacer un recorderis acá de qué es un pacto divino, un pacto bíblico. Tomamos aquí esta referencia. Mire que una disposición soberana de Dios por la cual Él establece un convenio incondicional o declarativo con el hombre. Y es como Él mismo, mi hermano, lo estipula, lo establece. Él es la garantía en sí mismo que lo va a hacer. Por eso es seguro que todo pacto que el Señor estipuló con cada uno de los varones que representaron en algún momento a Israel, y aún el nuevo pacto iba a ser efectivo. También tenemos como definición que un pacto es una propuesta de Dios en el cual promete, en el cual hace un convenio condicional o mutuo. Allí el Señor dice, si tú cumples con estas condiciones, tú recibes esto. ¿Amén? Tradicionalmente, como la pastora bien lo explica, dentro de los pactos bíblicos tenemos que todos ellos, a excepción del mosaico, son incondicionales. El mosaico es catalogado por la escatología como un pacto condicional porque tiene que ver con la obediencia. Amén. Pero si usted analiza Deuteronomio, tal como está escrito allí en el capítulo 28, incluso hasta el 31, usted se dará cuenta que el Señor a Israel siempre le estuvo demandando obediencia y que hay una característica de ser un pacto eterno o digamos con un cumplimiento más allá de la ley en el término de los tiempos en cuanto a que Israel finalmente va a obedecer. Amén. ¿Cuándo va a obedecer? Cuando se arrepienta y recibe y reconozca al Señor Jesucristo. Y el Señor lo que ha estado haciendo es preparando, encauzando todo lo que está pasando para que Israel realmente abra los ojos, amén, entienda y aún padezca. Y cuando padezca allí en la gran tribulación, en la tribulación, pueda realmente creer. Entonces, ha sido el método soberano de Dios, amén. Dios interpuso estos pactos y el fundamento es mostrar que Él es fiel, amén, que Él es fiel, que Él es veraz. Es un método que encontramos en todas las escrituras y por eso cuando yo les decía, repasábamos las dispensaciones, todas ellas se caracterizaron por pactos que Dios estableció. De manera que en cada una de estas administraciones de tiempo, Dios mostró que Él efectivamente tenía el control, daba responsabilidades, aún sabiendo que el hombre fallaría y estipulando juicios, aún también determinó allí que Él quería cumplir la salvación para todos. Entonces, teniendo en cuenta esto, mis hermanos, mire que haciendo esta salvedad, podemos revisar los pactos. Aquí en esta imagen, nosotros podemos ver que existen pactos desde Adán. Vemos el pacto adámico y edémico que yo les mencionaba. Luego el Señor hace pacto con Noé. Sin embargo, aquí en esta ilustración resaltamos los pactos que tienen que ver con la profecía bíblica en su cumplimiento al final de los tiempos. Por eso vemos allí que está el pacto abrámico, el pacto que llaman palestino, nosotros lo hemos denominado en el módulo el pacto de la tierra. Amén. Ya sabemos que es el mejor nombre, decir el pacto de la tierra, porque realmente Palestina allí no estaba. Amén. Un nombre que se acuñó después, ya sabemos que es Filistea y nos daremos cuenta más adelante a través del barrido histórico de esto. Tenemos allí el pacto con Moisés, el pacto con David y el nuevo pacto. Amén. Entonces son los pactos cuyas promesas el Señor hizo en una determinada dispensación, pero que se ha extendido su cumplimiento hasta estos últimos tiempos. Amén. Por eso usted ve allí ese orden. Y bueno, ahora vamos a verlo con detenimiento a continuación. Quiero como que, si se escuche, que escuchen allá al fondo, como que
sugerir dos cosas. Uno, ustedes se dan cuenta que actualmente, sobre todo los apóstatas y la iglesia de prosperidad, utilizan este concepto, esta categoría de lo que es pacto, ¿verdad? Para manifestar un negocio o un trueque con el Señor. Ustedes se darán cuenta, a medida que vayamos desglosando cada uno de estos pactos, ustedes se van a dar cuenta que el pacto no tiene nada que ver con cosas materiales. Los pactos que hace el Señor proceden y se proyectan hacia la salvación, se proyectan a Cristo. Todos los pactos están fundamentados y el principio es Cristo. Es decir, es un principio de salvación. Miren cómo la iglesia apóstata usa esto. Es decir, los pactos, su fundamento es, el principio es de salvación, no de cosas materiales. Por tanto, como es de salvación, el hombre no puede salvar a nadie. Por lo tanto, el hombre no puede proponer pactos, porque el hombre no tiene capacidad de salvarse él mismo. Para que entendamos bien y desglosemos bien este concepto que utilizan los apóstatas y los procesadores de la falsa doctrina de la prosperidad. De tal manera que si el pacto va hacia el fondo, hacia el camino, hacia el final, hacia la eternidad, hacia la ciudad de Jerusalén, es decir, hacia la nueva Jerusalén, es decir, el hombre no está condicionado, sino de recibir salvación. Por lo tanto, el hombre no le puede proponer pactos a Dios. Amén. No están convencidos. Es decir, que cuando nosotros estamos hablando de pacto, miren que hay dos fenómenos que se producen en el Antiguo Testamento, ¿verdad? En el pueblo hebreo se habla de pactos y también se habla de un compromiso que hace el hombre con Dios. ¿Cómo se llama eso? Voto. Pero mire, voto. Pero miren que el voto está propenso a un condicionamiento. El voto que hace el hombre está propenso a un condicionamiento y no es un elemento de salvación. Para que ustedes diferencien lo que es voto de pacto. Es decir, la diferencia entre un voto y un pacto, que quieren ponerlo en el mismo rango, en la misma condición. Y lo más importante de esto, ¿verdad?, es que nosotros entendamos que el fundamento del pacto que procede, que es en el sentido espiritual, ¿verdad?, dado por Dios y que es para el hombre. Estoy hablando del hombre, estoy hablando del ser humano, estoy hablando de la salvación de las almas. Y miren que ahí están los dos programas. Ahí está el programa del pueblo judío, está el programa de la iglesia, es decir, está el programa de nosotros los gentiles. De tal manera que el pacto va mucho más allá, pacto de salvación. Y miren que el último pacto, para que ustedes vean cómo se ha desglosado, cuántos siglos estos hombres vienen usando este término, esta categoría de pacto. El último pacto es la muerte de Cristo. El último pacto es la muerte de Cristo. Es decir, la sangre, la santa sangre del Señor para salvación de nosotros.